Seguimos en Onda Verde y estamos aquí hasta las 15 horas, les hacemos compañía. Y en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia, el COVID y estas cuestiones que traen aparejadas la enfermedad, ¿no? Y el post-COVID. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes, con las pacientes que salen de muchos días de estar internados? Y bueno, existe toda una nueva manera de empezar a caminar y a transitar esta enfermedad y la vuelta a la vida normal, ¿no? Y para eso vamos a estar hablando con Carlos Belaustegui. ¿Cómo estás? Que él es kinesiólogo, pertenece a Pilares, allí en la institución, donde también trabajan con una terapia intermedia, y obviamente la rehabilitación, ¿no? de enfermos de COVID. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Gustavo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu equipo y toda la audiencia? Muchas Bien, gracias por el llamado. bien, bien, bien. Bueno, contanos un poco, ¿qué es lo que pasa en esta terapia intermedia en Pilares? ¿Qué es lo que pasa con pacientes que salen del COVID después de estos 15 días, pero que tienen internaciones largas, que cuesta volver? Bien, pasa de todo, y la verdad es que hay un crisol de cuestiones en tus dos simples preguntas que muy interesantes de relatar. Primero y principal, bueno, lo que tenemos en Pilares es una unidad de cuidados intermedios, que la hemos inaugurado recientemente para poder ofrecerles a los pacientes un espacio de control y de contención, para que puedan transcurrir esto que vos muy bien llamás el post-COVID y esta secuencia de tiempo posterior a la afección aguda. Bueno, disponemos de seis camas, de 6 espacios en un determinado punto de la clínica, donde se aumentaron muchísimos los controles clínicos, los monitoreos clínicos, con todo lo que tiene que ver con el control respiratorio, con el control cardiovascular, con el control clínico, con el control visual, porque este espacio está, no, digamos, es una sala donde el personal de enfermería, el personal médico está permanentemente con un control, con un contacto visual del paciente. Ahí es un punto que yo también me quiero detener, independientemente de esta estructura que hemos inaugurado y montado en la clínica, que la clínica hace 17 años Sí. realiza rehabilitación, es una clínica de referencia a nivel regional, y toda la vida hemos rehabilitado lo que ahora está muy, muy en boga y que tiene una palabra así como súper complicada, pero no es más que una debilidad generalizada, que se llama polineuropatía de paciente crítico. Esto que escuchamos mucho y suena, ¿qué será eso? Es algo, voy a tratar de explicarlo llanamente. Alguien que padece una internación, una terapia intensiva durante 40 días, por ejemplo, Claro. y está inmóvil 40 días, imagínate vos si te acostás esta noche en tu casa, tu cama, y te quedás 40 días Sí. acostado. Probablemente no tengas las habilidades motrices que tenías al momento de acostarte. Esto es la polineuropatía del paciente crítico, ni más ni menos. Obviamente que está condicionada por un montón de cuestiones fisiopatológicas generadas, primero en principal, por la patología de base, segundo, por la asistencia, por la instrumentación del paciente para tratar la patología base, y después una consecuencia neurovegetativa y neurofisiológica como coronario a este estadio de estos tres ingredientes que intervienen sobre el paciente. El COVID es una patología compleja y a su vez y tiene un pico enorme, porque puede desde el que no pasó nada, es decir, lo pasó con una fiebre en su casa, a lo mejor pérdida de olfato, gusto, no más, pero por suerte en un estadio súper tranquilo, y tenemos pacientes que han pasado por estadios muy graves, y obviamente el país con
100.000 muertos, Claro. y a nivel mundial, con una cantidad de fallecidos, lamentablemente, a causa de la patología, muy grande. Entonces, como uno al principio, y hoy también, se pregunta, la gente por ahí que no está en el ambiente de salud, ¿cómo una patología puede tener tanto abanico? Bueno, sí, lo tiene, el COVID tiene esa característica. Se caracteriza primeramente por una patología multifactorial, y eso es lo que un poco signa el pronóstico y cómo el paciente va a llevar su proceso agudo. Primero principal, y a la gente siempre recomendamos no minimizar síntomas. Sí. Por eso el Estado hace tanto hincapié, y la comunicación es: si usted tiene fiebre, pérdida de olfato gusto, Sí. consulte. ¿No? Eso es lo primordial. No digo, pero Luego, sí, esto, ¿no? De que uno a veces subestima porque cree que es simplemente una fiebre y hay que y demás. Pero cuando veo muchos casos, o se están viendo casos, por ejemplo, de gente más joven, de 40 y pico, entre 40 y 50, entre 30 y 50, que duran mucho más dentro de las salas de terapia, duran mucho más dentro de lo que es ese cuadro crítico, y luego salen de la enfermedad, pero con algunas secuelas neurológicas, o no sé, escuchaba la otra vez que tienen que aprender a leer, que tienen que aprender a escribir de vuelta, a caminar. Hay algunas cuestiones, digo, que se están dando en esta franja etaria, digamos, que hay que atender, que es una cuestión a lo mejor probablemente nueva, no lo sé. sí, completamente nueva, completamente nueva. Sin dudas, ese proceso de reaprendizaje es el que principalmente llevamos a cabo en Pilares del Rosario. Este pasaje en donde el reaprendizaje, la rehabilitación en las distintas funcionalidades y habilidades que tiene un paciente es lo que es nuestro ofrecimiento a la comunidad, ¿no? ¿Y qué es lo que Y bueno, y cómo vuelvo a sí, empezar a caminar? ¿Cómo vuelvo a los 40 y pico, a los 50, volver a caminar, volver a escribir? ¿Cómo vuelvo? y se vuelve con trabajo, se vuelve con paciencia, por eso al paciente se le llama paciente, porque tiene que tener paciencia. Y uno como terapeuta también tiene que tener la paciencia suficiente, no entrar en la ansiedad obvia que va a tener cualquier paciente de cualquier característica. Nosotros, obviamente, hoy está el COVID como en el ojo de la cuestión, pero seguimos atendiendo las mismas patologías de siempre, que también requieren el mismo aprendizaje. Y hablo de los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos de cráneo encefálico grave, los pacientes con patologías respiratorias como el EPOC, Claro. que siempre estuvo, pacientes con traumas y, no sé, amputaciones, pacientes oncológicos que también necesitan de este reaprendizaje. Lo interesante por ahí con un paciente post-COVID es que si logró atravesar esa aguda y está con nosotros, el proceso es un proceso donde hay un reentrenamiento de las funciones, y por ahí en otras patologías que tienen otras características, digamos, las enfermedades que tienen de carácter neurológico, como puede ser un accidente cerebrovascular, en el post-COVID no hay esa fisiopatología, ese origen de la enfermedad. Entonces, la verdad es que se desarrollan con un pronóstico y una velocidad de recuperación que es mucho más rápido, más Ah, veloz. sí. Sí, sí, sí. Los pacientes por ahí, y más en un paciente joven. Es cierto lo que estabas diciendo, Gus, digamos, lo que se llama el rango etario, el margen de edad que tuvimos en la primera ola con respecto a la segunda, Ujú. afectó mucho más en la primera a la gente mayor, a los adultos mayores, y hoy está afectando a adultos jóvenes. Tal vez producto de que los adultos jóvenes no habían todavía estado vacunados, el adulto joven tiene una actividad laboral y social mayor, entonces hay un nivel de exposición y de riesgo mayor.
un montón de cosas. A lo mejor también tiene que ver, no lo sé, y esto es una conclusión netamente mía, puede tener que ver con alguna cepa, alguna mutación que haya hecho el virus, porque el virus, como cualquier virus, nosotros contra la gripe, que todos los años uno se vacuna todos los años porque el virus muta. Claro. Y todo el mundo habla de las mutaciones, y obviamente es preocupante porque el virus es nuevo, pero va a tener la vida de cualquier virus, que va a mutar, y va a mutar todos los años. Y ustedes desde la kinesiología, porque yo siempre digo, ¿no? La kinesiología va avanzando desde distintos sectores, desde distintos ámbitos, ¿no? Ya no es solamente una rehabilitación a un deportista, por decir, sino vos estabas hablando de un amplio espectro, digamos, de posibilidades que brinda la kinesiología para la rehabilitación de distintas patologías. Ahora, digo, ustedes también han tenido que rever estrategias y rever tratamientos para esta nueva modalidad de rehabilitación de un COVID que también nos dejó situaciones inesperadas. Completamente, completamente. Igual quiero mencionar y ampliar nuestro equipo de trabajo. No solamente se compone de kinesiología, sino, a ver, hoy el eje de la cuestión con el COVID es nuestro equipo de kinesiología respiratoria, sí, a cargo del licenciado Gustavo García, que bueno, que la verdad está desarrollando con su equipo de trabajo un laburo excepcional y muy pendiente de todos estos cambios y demás. Pero bueno, también nuestro coordinador de terapias, que es el licenciado Alexis Joch, que es kinesiólogo, pero a cargo tiene su plantel de kinesiólogos, de terapistas ocupacionales, de fonoaudiólogas, que en sus 3 ramas o sus 3 especialidades de la fonoaudiología, como es la fonoaudiología deglutoria, esta cuestión de aprender a volver a tragar y demás, la fonología del lenguaje también, y la fonoaudiología cognitiva. No olvidemos que el COVID, como sintomatología, como secuela a largo plazo, también tiene aspectos que tienen que ver con lo deglutorio, con lo cognitivo, porque el paciente pasó por una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno durante un tiempo prolongado, y eso obviamente a nivel central neurológico puede tener afección. Puede tener como no, obviamente, no quiere decir que todos lo tengan. Y después, psicología, otra pata fundamental, por el paciente post-COVID y la familia pasó por una angustia fuertísima, y tiene que estar muy, muy acompañado, y nuestra nutricionista, porque también la alimentación correcta hace a un correcto refortalecimiento y rehabilitación de esas funciones. Después, bueno, obviamente, nuestro equipo médico, los médicos fisiatras a cargo de, bueno, obviamente el director médico, el doctor Guillermo Raffe, a cargo de todo nuestro gran equipo de trabajo, que él es médico fisiatra. Después hay médica clínica, hay la doctora Gómez, que es nuestra neuróloga, nuestro cardiólogo, nuestro urólogo, nuestro psiquiatra, nuestra neumonóloga. Hay un plantel justamente especialistas, digamos, multiespecialidad, claro. Sí, claro. Que abordan así tipo auto de Fórmula 1 al paciente, y bueno, tratamos qué bárbaro, entre lo que todos, nos trajo. y enfermería, y mucachas, claro. y mantenimiento, todo el mundo está pendiente de eso. El equipo de salud completo, ¿verdad? Lo que nos trajo el COVID es Las una... administrativas, dándole la contención al familiar que viene, que deja una medicación, que tiene la visita con el paciente, todo. La verdad que los sistemas de salud, tanto público como privado, digo, siempre lo digo en la radio, han estado a la altura, porque realmente no ha habido nadie que se haya quedado sin un respirador, sin una cama, sin una atención, digamos, y ahora esto que vos decís, ¿no? Esta atención post salida, digamos, de infección, que deja secuelas, y que bueno, la paciencia y la dedicación y el ejercicio hace bueno, que de a poco se vuelva a la normalidad.
Y es multifactorial. Todo este gran Claro. equipo de trabajo, desde el primero al último que compone el plantel de Pilares del Rosario, está abocado a la atención del Ujú. paciente y del familiar. Cada uno en su rol, pero logrando, digamos, tratando de obtener el producto deseado, que es que ese paciente se vaya con una alta en capacidades funcionales las habituales. Bueno, Carlos, te agradezco este tiempo, este contacto. Bueno, siempre un gusto hablar con vos. Gustavo, el agradecido soy yo, y bueno, un saludo a toda a la audiencia y al equipo tuyo de trabajo. Muchas gracias, nos estamos viendo. Un abrazo enorme.